censura. Ricardo, pues por todos lados hay que analizar esta renuncia, por la presión que se ejerció desde abajo, desde las redes sociales, la presión generada por la opinión pública, y creo que aquí deberían de entender muchas personas que subestiman, desestiman el poder de las redes sociales para que vean que sí son importantes. Y bueno, la importancia, decía, de tener voces independientes como Celsin Juárez, quien es colaboradora de Regeneración MX y de Sin Línea MX y amiga de esta familia sin censura. Querido Ricardo, te escucho, buenos días. Querido Vicente, buenos días, público memorioso. Sí, efectivamente, la voz de Celsin Juárez se escuchó esta mañana con un planteamiento, además, muy certero, muy escueto, como me parece que deben ser los planteamientos, los cuestionamientos de un corresponsal, de un reportero y sobre todo de una voz joven y de una reportera en ciernes, como es el caso de Celsin. Le pregunta lo que no se atrevieron otros compañeros desde ayer al presidente y que tiene que ver con este tema, pues que va extendiendo sus tentáculos y va develando muchísimas cosas en torno al servicio exterior mexicano, porque no solamente es el tema de Brenda, es el tema de Jorge Fernández, es el tema de este personaje que había permanecido ahí, ahora se sabe, pues durante mucho tiempo, yo diría que trabajando en una operación política, pues con muchísima influencia en el equipo del canciller. Esto me preocupa mucho porque al leer la carta que publica poquito después, minutos de hecho, después del planteamiento que hace Celsin en la mañanera, pues es una carta de renuncia que no guarda ninguna forma, la encuentro incluso un poco desproporcionada, porque es como si presentara una carta de despedida, una carta de renuncia, no a un funcionario con la talla que tiene la investidura del canciller o de la Cancillería de México, sino como pues una carta entre pares, entre cofrades, tutea al canciller, lo cual habla de la cercanía que tenía con él o lo que quiere dar a entender, porque a mí me llama mucho la atención, dice, quiero distraer tu atención para comunicarte, pues bueno, ya me voy. En fin, ahí está la carta para que la vean, pero el contenido de la carta me parece incluso ensobrecido. Me parece ensobrecido porque en ningún momento está asumiendo la responsabilidad que tiene con respecto a todo el escándalo que ha envuelto a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ningún momento hace una reflexión profunda sobre el papel que tiene una agregaduría cultural, el papel que tiene la cultura que debería promoverse en el extranjero sobre México. En ningún momento hace una reflexión sobre los instrumentos fallidos que se aplicaron en el momento de elegir a estos personajes. Aquí hay algo que me preocupa muchísimo y que es, pues, lo que tiene que ver con la ley del servicio exterior mexicano. Se entiende, o deberíamos entender, que la administración pública es una de las piezas fundamentales, una de las piezas torales del trabajo que se realiza en todas las instituciones de la administración pública federal, estatal, local, y no está siendo preservada, no está siendo vigilada, no está siendo instrumentada como debería de ser.
Hay que recordar que la función pública tiene un papel importantísimo en la construcción del edificio de las instituciones públicas, que no, las personas que trabajan ahí nunca han recibido aquí en México, cuando menos, una, pues, una especie de, digamos, de impulso real para que ellos vayan sobresaliendo, ellos y ellas. ¿A qué me refiero? En prácticamente todas las secretarías y las instituciones de este país siempre llegan políticos en turno que, hay que decirlo, Vicente, porque es una crítica que no se ha realizado, me parece, llegan a tratar de conducir las instituciones públicas y en realidad no lo hacen. Traen a un grupo de gente de confianza, traen a un grupo de amigos, de cuates, de conocidos, de familiares, y los enquistan ahí durante el tiempo que dure su dirección, durante el tiempo que dure su gerencia, y el resto de la gente que trabaja ahí, que son, digamos, empleados de carrera, por así decir, porque no solamente ocurre en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer platicaba yo con el profesor Jesús Almejo sobre este asunto, y a mí me parece muy triste que todo el personal del servicio exterior, toda la gente que trabaja genuinamente, legítimamente, para poder entrar y representar a este país en diferentes instituciones, no esté siendo tomada en cuenta. ¿A qué me refiero? Hay una ley del Servicio Exterior Mexicano que nos dice que los funcionarios, pues, tienen que presentar ciertos exámenes de aptitud, ciertos exámenes psicológicos, psicométricos, y que no fueron aplicados ni en el caso de este director, pues, Márquez, que que era hasta el día de hoy el encargado de elegir a los perfiles. No, fue simple y no se aplicó, simple y sencillamente él dijo: a mí me parece que este perfil es el ideal. Se equivocó con Jorge Fernández, dijo: a mí me parece que en sustitución de este personaje, que además yo acuso de ser misógino, está este otro personaje. Y ese personaje resultó ser Brenda Lozano, que ya se ha hecho aquí el recorrido una y otra vez sobre las opiniones que tiene contra el gobierno que va o iba a representar, ya no sé, y además contra la figura, contra la investidura del presidente. No ha salido a pronunciarse, no ha dicho absolutamente nada, ha hecho mutis. A mí me parece que hay una falla terrible en la instrumentación de las áreas de recursos humanos al interior, no solamente, insisto, de la Secretaría de Gobernación, sino al interior de todas las instituciones. No es posible que llegue un director, un gerente, traiga sus cuates y el resto de la gente que ha estado trabajando ahí desde hace mucho tiempo, 5, 10, 15, 20 años, su labor en esa institución no sea impulsada adecuadamente. Conocen las instituciones, conocen el trabajo que se realiza ahí, luchan todos los días por llevar a cabo el objetivo de esa, insisto, no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del ISSSTE, de la Secretaría de Educación Pública, del IMSS, de todos lados, y a nadie se le ha ocurrido, bueno, vamos a ver cuál es el recurso humano con el que contamos ya aquí. No, echan mano de gente del exterior, le ofrecen un puesto que no se ha ganado, que no ha competido por él y que no se sabe si tiene las capacidades o las aptitudes para llevarlo a cabo, para llevarlo a buen puerto. Y entonces este tema me parece que lo comienza a perfilar para meterlo a la discusión. ¿Quién está llegando
a qué lugar, a qué gente está enquistando ahí y cuáles son las funciones que va a desempeñar y si es una persona que va a abonar para hacer crecer el sector público y no va a hacer que se venga abajo, porque todos estos temas, imagínate, llega una muchacha, una escritora joven como la que está ahí y dice, bueno, voy a ganar 166,000 pesos, voy a irme a vivir allá, al extranjero, etcétera, pero no tengo ni idea de lo que significa el sector cultural, la promoción del sector cultural. Porque una cosa es que tú escribas novelas, que escribas cuentos, que escribas ensayos, que seas poeta, si tú quieres, de altos vuelos, y otra cosa es que te metas a funcionario público y que te metas concretamente a promover la cultura de tu país, porque el principal fallo de estos agregados culturales es que no tienen una formación diplomática, es que no tienen una formación para la promoción del arte, no la tienen. Y lo primero que se les ocurre es llevar a sus amigos, llevar a sus cuates, llevar a su familia y promoverla donde sea que estén, como si fuera el trabajo que representa a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Entonces, esto me parece que debe trascender un poco más allá de la renuncia del propio Márquez, de la salida de Jorge E. Fernández y no sé realmente si esta persona, Brenda Lozano, esté ahí, no vaya a estar, cómo vaya a asumir este trabajo. A mí me parece que ahí hay una falla terrible por parte de los administradores de la cultura, que tiene que ver mucho con las viejas prácticas priistas. En las viejas prácticas priistas, pues estos puestos eran prácticamente, pues, por dedazo. Había un sujeto que se llamaba Gerardo Estrada, todavía anda por ahí, y ese Gerardo Estrada era el que se encargaba de elegir a capricho los perfiles de todas las personas que iban a conformar el servicio exterior en la parte cultural. Y si tú desafiabas a Gerardo Estrada, si tú lo criticabas, si no le cargabas la maleta, si no le llevabas el cafecito, entonces no podías aspirar a tener un puesto en ese sector. Entonces, este tipo de cosas que están ocurriendo en las redes sociales abren una posibilidad muy interesante y por la que hay que continuar luchando para que la elección y el nombramiento en estos puestos no se quede ahí, para que nosotros podamos modernizar el nombramiento de estos puestos. Necesitamos continuar alzando la voz e impulsando este tipo de cuestionamientos, porque además es muy importante que nosotros cuestionemos. ¿A quién estamos cuestionando? No estamos cuestionando a nuestra tía, no estamos cuestionando a nuestra abuelita, estamos cuestionando a un empleado público. A ver, tú, empleado público, estás representando a nuestro país en el extranjero con dinero público, con dinero de nuestros impuestos. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás instrumentando? No lleves a tus hijos a regodearse en los campos de fútbol comprándoles boletos para que vayan a ver a su ídolo del momento con nuestro dinero. Dinos, por favor, cómo estás llevando a cabo ese cargo público que es una encomienda que nosotros te dimos. En este caso, ¿a quién se la dimos? Pues bueno, al gobierno. Pero en ese, ¿quién se la dio? Pues a estos funcionarios se los eligen ellos, entre ellos se van eligiendo. Entonces, ya estos puestos no pueden continuar siendo venales, es decir, heredados. Esto no puede ser, porque yo creo que en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores
la gente que trabaja en las bases y que sin duda debe tener mucho tiempo realizándolo, gestiones culturales, gestiones artísticas, programando eventos de todo tipo, debe estar muy contenta. Debe estar muy contenta porque imagínate, viene alguien, lo meten ahí, no funciona, lo exhiben y el resto de los empleados, de los funcionarios públicos dice, se los estamos diciendo, aquí estamos nosotros desde antes de que llegaran estas personas y no nos están volteando a ver. Hay que instrumentar herramientas muy claras en la parte de recursos humanos, en la parte del departamento, de la dirección de personal de las instituciones, para que se hagan pruebas muy rigurosas, como las pruebas que se hacen, por ejemplo, en las instituciones de salud. En las instituciones de salud, si tú eres médico en el IMSS, si tú eres médico en el ISSSTE, pues no puede llegar un hijo de vecina y meterse ahí, simple y sencillamente porque le cayó bien al director en turno o al gerente en turno. No, tiene que tener y probar todas esas capacidades para que le demuestre a la institución que puede ser profesionalmente un empleado público ideal, que comparte los presupuestos de la institución, en este caso que comparte los presupuestos del gobierno federal que va a representar, para que esté ahí. De otra manera no tiene ningún sentido y es un dislate que se continúen imponiendo estos perfiles que, como ya dijo López Obrador, pues dependían de Héctor Aguilar Camín, dependían de Enrique Krause. Entonces esto ya no puede continuar, querido Vicente, y me parece que estamos en un momento histórico, porque a través de las redes sociales, como tú lo adelantas, pues bueno, vamos a tener la lupa puesta sobre todos los personajes que llegan a ocupar puestos públicos en nombre de las mexicanas y los mexicanos y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros supondríamos que son. Entonces, creo que esa parte no se ha explorado suficiente. Habría que comenzar a detallarla, incluso tendríamos que hacer un recorrido por el directorio de las diferentes embajadas, para darnos cuenta quién está ocupando los puestos, quiénes son los cónsules, quiénes son los agregados culturales, qué han hecho y cómo lo han hecho, etcétera. Entonces, estamos en un momento en donde todo se tiene que transparentar para que vaya funcionando, tal como lo decía Max Weber, pues desde la mejor óptica posible en la parte del sector público. Fíjate, Ricardo, que estoy pensando en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador al planteamiento de Celsin Juárez. La respuesta que da es de que está cundido el país, está lleno el país de personas con ese pensamiento o afectadas con ese pensamiento neoliberal que no han encontrado mucho en el órgano administrativo, en el círculo administrativo, que no tenga ligas a esas redes, yo considero mafiosas, de la intelectualidad de los gobiernos pasados. Y rescato, si me permites, para dejar la víbora chillando, una liga, un hilo que escribe el Principito TW, así se identifica en Twitter, y dice que sobran las mujeres que inspiran, que tenemos muchas poetas indígenas perfectas para llegar a una agregaduría cultural a la Embajada de México en España, lingüistas, promotoras culturales de sus pueblos, dignas representantes de la resistencia, de la cultura en México, y da muchos ejemplos. Yo rescato dos, si me permites. Por ejemplo, la mujer que escribió: brotaron los ecos de la vida al son del universo y nació la primera mujer. En una explosión de estrellas descendió a la tierra con la lluvia, bajó como serpiente de lluvia en un arco iris en espirales, con nubes hermosas, quedó cautivada de esta tierra bendita, dadora de vidas, sembradora de auroras,
camina en el alba para parir luciérnagas bajo el rocío de la madrugada, resquebrajando el silencio virginal de cada día que empieza. Es Celerina Patricia Sánchez Santiago, poeta, traductora y promotora cultural de allá de Oaxaca, habla el mixteco y es licenciada en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también señala a una paisana mía que también voy a mencionar, Emilia Buitimea Yocupicio, de origen mayo, poeta originaria de Guatabampo, Sonora, que se dedica a la promoción cultural a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que ha colaborado en antologías de poesía como minificciones en Sonora, solo por mencionar un par. Pero en esta lista hay mujeres indígenas. Yo pregunto, también en ese pensamiento neoliberal que sigue afectando a muchos que toman las decisiones por abajo del presidente, por abajo del secretario de Relaciones Exteriores, también habrá ese dejo de clasismo, racismo, discriminación, para no considerar a una agregaduría cultural en la Embajada de México en España, a una mujer morena, de rasgos indígenas. Con mucho respeto lo digo y estoy tratando de ser muy responsable con este planteamiento que te hago, Ricardo. Sí, tienes toda la razón, porque esto descubre y tiene que ver con esta cúpula, pues que se ha denominado ella misma cúpula intelectual. Nadie la ha denominado, hay que decirlo y hay que subrayarlo y hay que remacharlo. Ellos mismos se han encargado en un goce narcisista de autodenominarse los próceres del arte, los próceres de la cultura, y en ese sentido tienen agregados culturales a la medida de su visión. ¿Y cuál es esta visión? Pues una visión neoliberal, una visión corporativista, una visión globalizada, y todas estas culturas que conviven en el complejo escenario de la realidad mexicana, que son las culturas mixtecas, mayas, seris, otomíes, etcétera, no se ajustan a esta visión globalizada que tienen en estos grupos. Hay que echarle un ojo al currículo de estos personajes, y son personajes ensobrecidos que imaginan que hablar francés, que hablar inglés, que hablar portugués, que hablar la lengua que sea, los pone en un nivel por encima del resto de las otras culturas. Están no pensando en las tareas de gestión ni de promoción de la cultura y de la cultura mexicana. No están pensando en que son representantes de un mosaico complejo como es el arte mexicano, para que lleven a cabo las tareas de promoción del trabajo que se está realizando. No están pensando en eso, están pensando en la autopromoción, están pensando en su propio discurso, están muy acaramelados entre ellos mismos. Entonces son personajes que no tienen en la piel ese sentimiento que tiene el resto de la población mexicana, y que precisamente habría que cambiarlo porque lo revela. Todo esto que está saliendo en las redes sociales, todo esto que se está visibilizando, yo me pregunto, ¿por qué en esos lugares, con el dinero que se está dando a estas agregadurías y a estas casas de cultura en el extranjero, porque no es la única, no vemos, por ejemplo, a artistas, a escritores, a músicos, a compositores de Puebla, de Yucatán, pero en las lenguas originarias, no a las personas que han tenido posibilidades de estudiar, como ha sido el caso de estos representantes impuestos por ellos en el extranjero, sino gente que sale de las entrañas de México, del México profundo, que ha convivido con la realidad pura y dura, ¿no? Queremos ver también esas miradas,
esas reflexiones, esas obras que tienen una conexión espiritual con el habla y con el sentimiento de México, y no con estas ficciones que son la calca de lo que están haciendo los escritores y los artistas pues en el extranjero, y que tienen una aspiración de convertirse en algo sumamente elitista. No, queremos otro tipo de promotores del arte en México, que no tenga que ver con agregados culturales que actúan a través de privilegios inmerecidos. Oye, maestro, nada más para cerrar, creo que es importante hacer eco de lo que publica en redes sociales el doctor Jesús López Almejo y Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración y colaborador de la revista Polemón, ambos miembros de la familia Sin Censura. Dice Jesús López Almejo: Brenda Lozano guarda un silencio panista estoico, aferrada a un cargo en el gobierno al que tanto criticó de forma vulgar e injusta. Está callada con la esperanza de que la dejen seguir en la agregaduría cultural en Madrid. ¿No renunciará por coherencia? Y luego escribe Jorge Gómez Naredo: si Enrique Márquez renunció, me imagino que Brenda Lozano deberá hacer lo mismo. ¿Cómo difundir la cultura que emerge de un país en plena transformación si no crees en dicha transformación? Y lo peor, la detestas y te burlas de ella y de quien la encabeza. Imposible. Es también ruidoso el silencio de la nueva agregada cultural de la Embajada de México en España. Nada más para cerrar, maestro. Sí, es importantísimo eso, porque ya te digo, se supone que estos personajes son expertos en la oratoria, en dirigirse al público, han tomado clases de dramaturgia para poder ser oradores espectaculares, hemos dicho equilibristas verbales, pero no son capaces de afrontar las críticas de manera directa, hacen mutis, y a esta hora, 3 días después de que se ha abierto la discusión sobre este tema, pues esta agregada cultural no ha sido capaz de escribir ni siquiera un tuit, pues antes la veíamos muy activa en las redes sociales, siendo muy dispensiosa en memes, y ahora no. Ahora está resguardada, quién sabe qué esté pensando o qué le estén diciendo, quién la esté coacheando, pero más allá de todo eso, ella tiene que entender que representar como ella pretende el papel de una agregada cultural tiene que ver con el diálogo que se establece entre ella y el resto del público, porque está asumiendo la voz de una nación. Entonces tiene que cumplir con eso, y no hay que olvidar que no solamente es una función laboral, una función ejecutiva, es una función protocolaria, y en ese sentido tiene que guardar las formas, y guardar las formas significa dejarse de estupideces y de criticar al presidente, porque además pues el presidente es su jefe, y así lo establece la ley del Servicio Exterior Mexicano. ¿Qué va a hacer el agregado cultural? A promover las políticas las políticas exteriores que establezca el jefe del Ejecutivo. Entonces, está lanzando piedras sobre su propia cabeza, siendo la funcionaria pública que es desde hace 3 días y que no ha dado la cara. Entonces, ¿tendría que hacerlo o tendría que irse? Así es. Maestro Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye? Y nos vemos más tarde, ¿eh? Sí, muy bien, sí, claro, perfecto. Me da mucho gusto porque ya estaba yo ya mordiéndome las uñas.
Claro que sí, querido Vicente. Síganme, por favor, en mi cuenta de Twitter, @Sevilla Crítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y lo que estamos haciendo y lo que estamos publicando en Regeneración MX y en el programa Los Datos Duros a través del canal de YouTube de Regeneración, donde vamos a tener invitado especial, invitado polémico. Déjame decir que, por favor, aquí al público de Sin Censura, que vas a acompañarnos por allá, querido Vicente. Entonces nos encontramos en un ratito. Te mando un abrazo y nos vemos al rato, y al público de Sin Censura que nos quiera acompañar, por favor, con mucho gusto, nos vemos ahí en Los Datos Duros de 4 a 5:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Al ratito nos encontramos y nos escuchamos y nos vemos mañana. Buenas tardes, muchas gracias. Claro que sí. Buenas tardes, es el maestro Ricardo Sevilla.